la bienvenida al segundo semestre de la materia de Sistema de Información 2. Bien jóvenes, ya todos ustedes me conocen, hemos trabajado con todo lo que es el marco de trabajo del proceso unificado, trabajando con un conjunto de características dentro del paradigma, con la metodología del proceso unificado y de UML. Esta vez, todos esos conocimientos son bastante, se puede decir, es una experiencia más para ustedes, dado de que en esta materia todos esos conocimientos les sirve de mucho porque pueden utilizar algunos modelos, dado de que vamos a ingresar dentro del desarrollo del software a todo lo que viene a ser el marco de trabajo ágil. Eso significa de que vamos a trabajar con la parte de Scrum. Entonces, Scrum es un marco de trabajo, no es una metodología. Significa de que cada uno de los desarrolladores debe utilizar las buenas prácticas en el ámbito de la disciplina del desarrollo del software. Tal es así, los modelos de UML que ustedes conocen pueden ser utilizados dentro de este manifiesto ágil. Además que dentro de la arquitectura, que es una de las partes fuertes también en el ámbito del software, han utilizado la parte de UML, se ha utilizado la arquitectura física con el modelo de despliegue, y dentro de una arquitectura lógica conocen el modelo organizado en capas. Esta vez van a conocer una nueva arquitectura, que es el modelo C4, donde va visualizando desde la parte del contexto, donde tenemos los servidores en la nube, los puntos donde está el cliente, hasta la parte del código. Entonces, por eso se llama modelo C4. Se te debe demostrar cada uno de estos niveles para poder trabajar dentro de estas características. Como ustedes saben, jóvenes, por acá se desarrolla, ¿no es cierto? Han desarrollado algunos trabajos orientados a algún rubro, ¿ya? Dentro de estos rubros, ustedes han elegido, ¿no es cierto?, el tipo, el área, el lugar, la empresa, o donde ustedes han capturado el conjunto de información. Esta vez, jóvenes, ustedes ya no eligen, yo le doy el rubro y ustedes empiezan a buscar la información para poder saber las características necesarias, ¿sí? Entonces, para eso vamos a visualizar en primera instancia, tal vez el programa, el contenido mínimo, ¿ya? Vamos a ver un poquito del contenido mínimo. Esto ustedes lo pueden bajar de la página. Ustedes saben que está por la facultad, la carrera, la materia. De todos modos, en un link yo se lo voy a publicar igual en la plataforma, ¿ya? Para que lo tengan completo. Acá está de una manera totalmente resumida para poder ver el aspecto del contexto que vamos a ver dentro de la materia. Comunidad número 1, ya tenemos la tecnología de la información en la empresa. Es lo que se ha trabajado en Sistema 1, ¿no? Hemos visto algunas características, funcionalidades, módulos, procesos que realizan en distintos ámbitos o rubros dentro de las empresas. Una de las características fundamentales en una empresa es la infraestructura. Entonces, la infraestructura es demasiado importante porque ahí es donde debe estar la funcionalidad del software. Si nosotros necesitamos posicionar un software dentro de la empresa, lo primero que debe tener es el hardware. Si nuestro software es de ámbito web, si nuestro software tiene un entorno móvil, de seguro
también debe tener todas estas características porque necesariamente la empresa debe tener un servidor en la nube. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si nosotros vemos en términos financieros, económicos, esta empresa para poder trabajar con el software que va a adquirir para el control de todo lo que son sus procesos de negocio, debería tener un servidor en la nube. Entonces, por eso es que hablamos de infraestructura. En el servidor de la nube estará la información donde ellos empezarán a manipular dentro de los procesos de negocio. Tal es así que es importante reconocer en una empresa una inteligencia de negocio. Esta inteligencia de negocio le permite tener estrategias, características apropiadas para que podamos extender, ¿no es cierto?, los ámbitos y poder ver de que la empresa siempre tenga los mejores procesos, los mejores tipos de presentación, un precio totalmente competitivo en el mercado y sobre todo poder ver de que todos los productos que ellos tienen en un término o en un tiempo estimado, los productos tienen salida y ellos tienen que trabajar siempre con todo lo que vienen a ser los tipos de productos y poder atender sin dificultad a su cliente. Entonces, de ahí que la empresa no solamente tiene un servidor en la nube, tiene que tener todo el hardware posicionado en la empresa. Por cierto, toda la parte de la red, la conexión a internet y bueno, todos los dispositivos que yo necesito para este tipo de infraestructura. De ahí es que nosotros podemos hablar de una administración, de que los procesos de negocio que maneja mi empresa ya lo tenemos totalmente digital, de tal forma que cuando yo tengo una atención a mi cliente, lo haga mediante el software que tenemos en la empresa. Si yo tengo que atender a mi cliente por un servicio o por un producto, necesariamente si tengo un software, voy a poder atender mediante las características o la funcionalidad apropiada. Y finalmente, hoy en día, no sé si han visto, ya las empresas que están con la información digital, a ustedes le dan una factura electrónica, ¿no es cierto?, junto al producto. Pero hoy en día ya muchas empresas posicionadas en el mercado, a ustedes le piden su correo, y por favor su correo, en una simple Farmacor si quieren, en Farmacor que son uno de los líderes en poder trabajar con un software en línea, ¿no? Le piden, o los supermercados, que son los que constantemente están atendiendo al cliente. Entonces le piden su correo. ¿Eso qué significa? Que su factura, aparte de que a ustedes le pueden entregar de forma física, ¿no es cierto?, le llega al correo la facturita, entonces le llega, ¿no es cierto? Entonces ustedes están viendo la digitalización ya de la información que ya no hace falta. Entonces esa facturita digital, por ejemplo, la factura física que le han entregado, puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Una de ellas puede estar arrugada, otra a lo mejor le echa alcohol y bueno, se empieza a toda la letra como es vulnerable justamente, se empieza a despintar, ¿no es cierto? Y eso ya es una factura no válida, porque una factura tiene que ser impecable para entregar a lo que es a los impuestos internos. Entonces, si usted imprime su facturita, miren, de forma digital, no tiene ningún tipo de consecuencia. Es más, es totalmente válida, dado de que ya viene con su código de control y viene pues con toda la rigurosidad del caso, es decir, con todo el protocolo de cumplimiento que debe hacer. Entonces, como ustedes pueden observar,
Normalmente, fíjense, todas estas características, si una empresa está totalmente utilizando un software, implementando o automatizada todas sus funcionalidades, se lo maneja de forma digital. De la misma manera, si en algún momento un empleado que trabaja en la empresa quiere tener acceso a su boleta de pago, ya no es como antes que la gente tenía que hacer cola, ¿no es cierto?, para poder cobrar físicamente su dinero y finalmente le entregaban una boletita para que vea. Hoy en día, cada empleado en una empresa tiene una cuenta en alguna institución financiera, es depositado su sueldo y fíjense que la boleta de pago está totalmente digital. Pueden observar y ver por qué le descontaron en ese mes, porque completamente está la información. Entonces, como pueden ver, jóvenes, esto de tecnología de la información en la empresa, con una infraestructura, con una empresa digital, con el análisis que se hace dentro de los procesos de negocio, es porque es muy necesario trabajar con inteligencia de negocio. Si no tiene inteligencia de negocio, de seguro que no se va a poder trabajar. Esos son los que las empresas que tienen el software ya mucho tiempo buscan de qué manera motivar e incentivar a los clientes, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces es una de las introducciones donde vamos a ir mirando y ustedes van a ir trabajando con el perfil que vamos a hablar ya la siguiente clase para que ustedes puedan ir ya trabajando sobre la primer parte que es el alcance, ¿no es cierto? El alcance y los casos de estudio que se pueden conseguir dentro de lo que viene a ser el tipo de rubro que le corresponde, ¿no? Continuando, miren, tal vez hemos hecho énfasis a algún aspecto aquí en la unidad número 1, ¿no? Para poder ver la realidad en síntesis de lo que viene a ser la parte del software. En la unidad número 2, miren, unidad número 2, aplicaciones de los sistemas de información. Jóvenes, acá justamente se posiciona el trabajo que ustedes deben desarrollar. Por ejemplo, alguien que va a trabajar con atención al cliente debe incorporar un CRM, ¿ya? Un CRM que viene a ser la administración o relación con el cliente, la manera en la cual se trabaja para poder tener ese tipo de contexto dentro de lo que son los CRM. El grupo trabajará con gestión documental. Hoy en día es muy importante lo que viene a ser la parte de gestión documental, dado de que siempre estamos dentro de un conjunto de workflow, flujo de trabajo, política de trabajo de la empresa, para poder dar el cumplimiento al perfil en el cual se empieza a visualizar o a trabajar. Otros trabajarán con un ERP, otro con un MRP. Un ERP, todo lo que viene a ser la planificación de los recursos empresariales dentro de los distintos procesos de negocio que tiene la empresa. Otro trabajará en la parte de manufactura, producción se denomina, ¿no? Todo lo que es producción, materia prima, la forma como se fabrica o se produce todas esas materias primas para convertirlo en producto dentro de la empresa. Y también los e-commerce, ¿no? Todo lo que son los comercios electrónicos, que hoy en día podemos ver de que ya muchísimas personas aquí en nuestro medio puede interactuar, puede tener acceso. Es más,
realizan un conjunto de negocio, ¿no? Dentro de estas características. Entonces, jóvenes, hay bastante aplicaciones dentro del rubro, ¿no? Donde se van visualizando. Es más, hoy en día los productos, por ejemplo, que son visualizados, en el ámbito de lo que viene a ser una página web, podemos mirar al producto como si estuviéramos ahí en el lugar de la tienda. Esos son los productos que se muestran como prácticamente como un 3D, ¿cierto? Realidad aumentada se llama esto, para poder visualizar y poder apreciar como si usted lo estuviese viendo en vivo. Entonces, eso también se incorpora en algunos trabajos para que se pueda trabajar dentro de cada uno de ellos. Eso como las aplicaciones prácticamente de los sistemas de información, ¿no? Cuando estemos hablando de los proyectos que van a ir haciendo, cada uno de ustedes tendrá uno de esos tipos de escenarios de trabajo para poder incorporarlo. Continuamos en una unidad número 3. Bueno, esto es lo más importante, ¿no? Porque esto ya es nuestro desarrollo. Sistema en la web y sistema con entorno móvil. Entonces aquí ya ustedes tienen experiencia, ya al menos cada uno de ustedes ha desarrollado un software donde tal vez, ¿no? No ha sido todo el tiempo que lo han tenido en la web, de repente lo han hecho a última hora, lo han hecho en último momento, pero jóvenes, ahora es demasiado importante que en el grupo alguien tenga su sitio web, ¿no es cierto? Ya sea pagado, gratis, como ustedes lo puedan tener la confiabilidad en todo caso de su trabajo, porque cada presentación de cada uno de los sprints que me tienen que presentar de su backlog del Scrum, sí o sí tiene que estar en la nube. Entonces, de ya, cuando ustedes vayan pensando en el grupo que van a ir armando, que son 5 integrantes por cada grupo, uno de ustedes debe tener un sitio web confiable, ¿no? Por lo menos todo el semestre esté vigente y ver de que tenga las características apropiadas, donde desde la base de datos, incluyendo todas las funcionalidades del software, se podrá trabajar bajo estas características. Por supuesto que para el desarrollo del trabajo, las herramientas, los lenguajes de programación, en la parte web siguen utilizando PHP, ¿no es cierto? En el ámbito de lo que viene a ser la base de datos, ustedes han visto de que muchos de ustedes han migrado, ¿no? Tenía, por decir, en MySQL, lo ha llevado a Postgres, o tal vez lo ha llevado hasta SQL Server, porque dependiendo de la funcionalidad y el escenario de trabajo, se ha podido evidenciar este tipo de situación. Entonces, saben ustedes de que ustedes eligen, ¿no es cierto?, cuál será su motor de base de datos. A la hora de elegir, deben tomar en cuenta de que tenga la compatibilidad y la agilidad, prácticamente que no tenga ningún tipo de conflicto, que no se haga más lento tal vez porque ya está en un servidor de la nube. Bueno, todas esas características, cada grupo, eso es parte de su trabajo, ver las mejores herramientas, ¿no? Y en la parte móvil, obviamente, hay mucho lenguaje de programación también, los nativos que son la parte de React, la parte de Flutter con su lenguaje de programación Dart, para que puedan ir ya trabajando bajo esa característica. Sabemos de que cuando hablamos de un entorno móvil hablamos
por lo menos de más de un sistema operativo, ¿no? De ahí es que, por ejemplo, yo no puedo trabajar con Android Studio porque solamente serviría para todos aquellos móviles que trabajan con todo lo que es Android, pero sabemos de que tenemos la parte de iOS, entonces no podemos dejar de lado que a veces la mayoría de los clientes tiene todo lo que es Apple. Entonces de ahí, ¿no? Que buscamos una herramienta multiplataforma, por eso hablamos de Flutter, para poder trabajar. Sabemos que a la hora de poder trabajar, ustedes van a ser un equipo, tal vez van a cambiar la filosofía de trabajo de lo que era sistema de información 1 a sistema de información 2, ya lo daremos a su determinado tiempo, porque es un hecho, ustedes deben trabajar en equipo para poder representar y trabajar las tareas. Cada uno de ustedes se encarga de hacer toda la característica hasta su funcionalidad. No hay aquí de que alguien es un documentador, otro es un programador, otro es el que hizo la base de datos, otro es el que tal vez es un probador. Usted toma 2 o 3 tareas del backlog, de la parte de lo que ya se tiene en la lista de deseos, en las características que se va a ir trabajando con Scrum, y debe presentar a través de su historia de usuario, ¿es cierto? Con una historia de usuario, toda la característica que desea que pueda trabajar aquí en este tipo de funcionalidad. Entonces sabemos que existirán miembros que trabajan en la parte de frontend, ¿no? Y otros que están trabajando en la parte del backend. ¿Por qué? Porque es ahí donde se empieza a visualizar estos entornos, pues, ¿no? Servidores y atención al cliente. Entonces, vean jóvenes, de ya, si alguien todavía no está familiarizado con desarrollo móvil, porque con web yo me imagino que todos debe hacerlo. Es más, eh, el primer examen parcial, jóvenes, ustedes ya incluyen desarrollo móvil. Dado un caso de estudio que se le da, ustedes deben trabajar y deben visualizar con las características móvil y web para poder implementar. Es más, como este primer examen parcial desarrollan una apps de forma individual, cumpliendo la parte web y la parte móvil, entonces es un hecho que cada uno de ustedes tiene que estar totalmente familiarizado y trabajar bajo este contexto. Entonces, como les digo, si todavía no han tenido de repente la oportunidad de hacer desarrollo móvil, tienen que hacerlo porque aquí no solo es proyecto, sino que el primer examen parcial ya se incluye. Y cuando hablamos del primer examen parcial, ustedes saben que aproximadamente está en las primeras 10 semanas, ¿no es cierto? Para poder hacerlo. Normalmente en este examen se da 3 o 4 semanas, ya. 3 o 4 semanas justo antes que sean los primeros exámenes parciales. Es el tiempo en el cual ustedes trabajan y presentan todas estas características necesarias. Bien, jóvenes, entonces, entrando ya a lo que sería el marco de trabajo Scrum, el desarrollo ágil en los procesos que se necesita incorporar en la implementación del software. Entonces, trabajamos con la parte de lo que viene a ser Scrum, como habíamos comentado. Es más, este librito de acá, la guía de Scrum, es un librito bastante resumido de los 2 autores, fíjense, de estos 2 autores, donde vemos a Ken Schwaber y a Jeff Sutherland. Estos son los 2 autores que esto de marco de trabajo ágil no es nuevo, jóvenes, ya llevamos décadas, ¿no? Dentro del mercado.
cada vez se incorporan un poco más para poder visualizar y trabajar bajo este ámbito. Entonces, como ustedes pueden ver, ya dado de que estamos ingresando aquí, miren, en el proceso de software basado en enfoque ágil, para tener un vistazo de qué característica de cumplimiento tiene. Entonces, dentro de esta guía de los dos autores originales de Scrum, podemos prácticamente observar de que se tiene un marco de trabajo donde en primera instancia vemos los valores de Scrum, ¿no? El equipo Scrum, esto es muy importante, vamos a enumerarlo algunos. En este equipo hay un Scrum Master que es el líder o el coach del equipo para que pueda trabajar bajo esta característica. Está el Product Owner, que viene a ser el propietario o el dueño del producto. Uno de los miembros del equipo es el Product Owner, es el directo responsable, en otras palabras se llama la voz del cliente, porque debería saber todas las funcionalidades que hace prácticamente todo lo que viene a ser la funcionalidad de lo que quiere decir el cliente. Y luego está el equipo, es decir, el equipo de desarrollo. Esa es la parte de Teams. Entonces, el equipo de desarrollo, por decirle, ¿no? Usted es un equipo de 5 personas. Uno es el Scrum Master, el otro viene a ser un Product Owner y los otros 3 vienen a ser equipo de desarrollo. Eso significa que ustedes deben conocer muy bien el rol que le corresponde a cada uno cuando le toque. Es más, nosotros vamos a trabajar con varios sprints. En el primer sprint, alguien hará de Product Owner. En el siguiente sprint, en vez de ser Product Owner, ahora le toca ser un Teams, un desarrollador. En otro sprint, hará de Scrum Master para que pueda trabajar con estas características, pero para poder estar dentro de estos roles, obviamente ustedes en primera instancia debemos conocer muy bien el rol y la teoría. Entonces este es un librito no muy largo para que lo lean completo, lo entiendan y lo puedan aplicar en su trabajo. Tenemos el evento del Scrum, que es importante también reconocerlo. Trabajamos con el sprint para poder ver todo lo que viene a ser el sprint planning, el sprint goal, el daily scrum, el sprint review, retrospective, que vienen a ser todo lo que va a estar dentro del sprint. En síntesis, va a haber una planificación. Cada sprint tiene un objetivo. Cada día hay un encuentro diario con el equipo para ver qué hicimos, qué hice ayer, qué impedimento tengo, qué voy a hacer hoy día, cuáles son las tareas que tengo que ir liberando. En ese encuentro permite a que ustedes puedan hacer una revisión para ver si todo va bien. Si todo va bien, son trabajos liberados. En caso de que se tengan que hacer otro tipo de revisiones, está la parte retrospectiva para poder regresar a donde se está empezando a ver por qué es que no está trabajando o no está saliendo el objetivo como se planeaba. Y se empieza a revisar. Hay oportunidades en que se haga el refinamiento de las distintas funcionalidades y tareas que van haciendo. De eso está el sprint. Luego tenemos el artefacto del Scrum, que son 3, fíjense los artefactos. Eso es, a diferencia de un proceso unificado que teníamos N artefactos, esto es un manifiesto ágil, entonces solo maneja 3 artefactos. El primero, el Product Backlog, donde está la lista de todo lo que ustedes necesitan desarrollar.
Eso es similar a la lista de los casos de uso que en algún momento ustedes lo han citado para poder trabajar con ese tipo de funcionalidades. Otro está en la lista donde se van haciendo como una especie de vaciado de pila hacia el sprint para elaborarlo en un tiempo. O sea, un sprint dura 8 días, 10 días, 15 días, dependiendo, fíjense, de la complejidad de tarea que pueda existir y obviamente en cada uno de los avances de los sprints y de las tareas relacionadas y realizadas por medio de las historias de usuario, se van haciendo los incrementos. Es así que fíjense que se van prácticamente trabajando con cada uno de ellos. Entonces, este librito va a estar en la plataforma, se lo voy a dejar habilitado para que ustedes puedan ir ya haciendo la lectura, miren, de cada uno de ellos. Está muy resumido, por ejemplo, equipo Scrum, ¿quién es? Resumido. ¿Qué hace el Product Owner? Miren, de forma resumida. ¿Qué hace el equipo de desarrollo? Entonces, para que ya vayan viendo sus características que tiene, cómo debe ser el tamaño del equipo de desarrollo, cuál es el rol y la funcionalidad que hace el Scrum Master. Entonces, aquí podemos visualizar cuáles son los servicios del Scrum Master al dueño del producto, es decir, del Scrum Master al Product Owner. Entonces, ¿qué hace? Miren, para que podamos ya ir familiarizándonos más, cosa que cuando corresponda trabajar bajo este ámbito, ustedes ya sepan, van leyendo esto y vamos elaborando lo que viene a ser la parte del perfil, ¿no? Entonces, los servicios que hace el Scrum Master, la organización, cómo lo tiene que trabajar para poder liderar y poder hacer una guía apropiada, los eventos que tiene un trabajo dentro de un marco de trabajo Scrum. ¿Qué hace el sprint? Miren, ¿qué hace el sprint? Entonces, como pueden notar, jóvenes, no es largo, esto es cortito como para que lo lean y puedan ir comprendiendo, ¿no? Para que no sea que cuando corresponda hacerlo ustedes todavía sigan en duda de cómo se trabaja este marco de trabajo ágil. Por supuesto que también vamos a utilizar la parte de Canvas para poder ir haciendo las organizaciones de las tareas más que nada, para que se pueda ir colocando cada una de estas historias de usuario, ¿no? Y poder ir trabajando dentro de las funcionalidades esperadas. Entonces, ¿qué viene a ser un objetivo? ¿Qué es un Scrum diario? Miren, ¿qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Veo algún impedimento? O sea, todo lo que yo necesito ver en cada uno de estos avances, obviamente se ve. Si yo quiero saber qué viene a ser la revisión de sprints, entonces miren, está muy didáctico, resumido, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar en cada una de las iteraciones por cada uno de los sprints lo que estamos en este momento tocando, los puntos. La retrospectiva, por ejemplo, del sprint, ¿qué hace? Inspecciona, identifica y crea un plan. Entonces, cuando yo le diga a usted en este sprint cuál fue su retrospectiva, cada uno escribirá, describe, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Hemos comentado que tenemos 3 tipos de artefactos. Entonces, el primer artefacto es el Product Backlog. Entonces, ahí lo tiene para que lo lea y pueda entender qué hay, cómo lo va trabajando cada uno de ellos. El segundo artefacto es el Sprint Backlog. Entonces, aquí podemos observar. Y el tercero viene a ser el incremento. El incremento. Entonces, están todos los artefactos en los cuales se empiezan a visualizar. Bueno, esto para que ya lo vayan leyendo, ¿sí? Todo el librito, que como le digo, está cortito, no es largo, ¿ya? Así como lo hemos visualizado, pero todos deben estar
identificando los conceptos para poder aumentar o poder describir acá. Bueno, continuamos. Proceso de software basado en el enfoque ágil. Ya hemos visto un poquito la guía de los autores. Entonces aquí habría que ver lo que es el enfoque ágil, el desarrollo iterativo e incremental, cómo va y todas las características necesarias, ¿no es cierto? Entonces, uno de los trabajos basados justamente en este sector viene a ser XP, la parte de Scrum. Modelo del sistema basado en el enfoque ágil. Entonces aquí prácticamente vemos lo que es arquitectura, como habíamos comentado antes. Tenemos los modelos justamente plasmados en este sector. Hay que ver el de contexto, el de la arquitectura y el de componente para poder visualizar y trabajar dentro de todo este modelado, dentro de las funcionalidades que se espera en el software. Finalmente, tenemos la unidad 6, donde empezamos prácticamente a visualizar la puesta en marcha de los sistemas, pero ya directamente en la nube, donde justamente lo que se denomina la parte de SaaS, software como servicio, pueda trabajar en lo que ustedes pueden observar hoy en día, ¿no? Yo requiero, por decir, un tipo de característica para poder ser utilizado. El cliente paga por lo que necesita. Estas son las suscripciones que ustedes pueden ver. Si yo lo necesito todo el año, a lo mejor tengo un precio con descuento porque no voy a pagar el mes, voy a pagar un año. Si yo lo quiero por 4 meses o por 6 meses, o si lo quiero por un solo día, de repente pago por lo que necesito, no pago más. Esos son los software por servicio, ¿no? La mayoría lo tenemos así, software como servicio, listo para poder trabajarlo bajo esa característica, ¿no? Entonces eso, para la puesta en marcha, normalmente esto están en tiendas, ¿no es cierto? Donde se hacen las publicaciones de todas las apps que se tienen. Entonces, bueno, ¿no? Son ya software bastante posicionado, utilizando uno o muchísimos clientes dentro de lo que es el mercado, ¿no? Del ámbito del proceso que se empieza a trabajar. Bien, jóvenes, entonces, eso sería una de las características donde vamos a ir ya trabajándolo, ¿sí? Esa sería la parte fundamental donde se trabaja y se visualiza este tipo de software que ustedes van a desarrollar. En cuanto a las calificaciones, es similar a lo que tenemos en Sistema 1, ¿no? Son 2 parciales, el proyecto y el examen final. Cada parcial vale 20 puntos. Entonces, eso significa de que cada uno de estos exámenes ustedes tienen que hacerlo. Es más, el primer parcial, como le digo, no es un parcial de preguntas y respuestas, es una apps que ustedes lo desarrollan, que en su debido tiempo sabrán cuál es el caso de estudio que corresponde para el desarrollo. Y también sabemos que trabajamos por proceso de ingeniería, de reingeniería, y se puede ver también la parte de ingeniería inversa. Entonces, colaborando bajo este tipo de contexto, ¿ya? También ustedes desarrollan desde cero, ¿no es cierto? Desde la funcionalidad que están capturando. Sabemos que hoy en día hay hartísimo software libre, los open source. Por ejemplo, están la parte de los Odoo, ¿no? No sé si en algún momento alguien lo ha utilizado, donde si yo digo estoy en el sector de comercialización, entonces miro los procesos de inventario, de venta, de compra y todas esas características. Ya tengo el código, lo único que tengo que hacer son las modificaciones. A partir de ahí, muchas empresas posicionadas dentro del mercado se utilizan. Obviamente está desde la versión
gratuita hasta la versión que es con pago para que se pueda trabajar en ámbitos apropiados para llevar a cabo dentro de esas características. Entonces, también, ¿no? Vamos a hacer un poquito de eso, énfasis tal vez trabajando con algún tipo de característica para que ustedes puedan ir también ya trabajando, ya viendo cómo se trabaja bajo este ámbito, ¿no? Y poder visualizar el contexto y las funcionalidades que se tiene dentro de este ámbito. Bien, jóvenes, entonces lo que vamos a quedar para la siguiente clase es lo siguiente. A ver, se van a ir buscando un equipo de trabajo en todo caso, ya. Me imagino que ustedes se conocen, que son responsables para que no ocurra de que mi compañero no trabaja y bueno, ¿no? Se van desintegrando los grupos. Como les digo siempre, miren aquí, se da la oportunidad de que ustedes elijan a su compañero de trabajo, ¿no? Pero dentro del contexto de la vida no es así, ¿no? Usted va a un campo laboral, no elija a su compañero de trabajo. Entonces la idea es poder lidiar con todo tipo de temperamento de compañero, pero para poder trabajar con Scrum, necesariamente uno de los manifiestos ágiles es que deben ser responsables, disciplinados, honestos y bueno, una serie de características, porque si no, no funciona, ¿no? Significa que si yo digo esta tarea vale 3 horas y yo lo voy a hacer desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana de repente, o 3 de la mañana, lo tengo que hacer. O si yo digo lo hago desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, es porque lo tengo que hacer. Es porque tengo la responsabilidad de poder entregar el producto en el tiempo estimado y esperado que va a estar dentro de la tarea que se está haciendo. Entonces, como les digo, 5 grupos, o sea, mejor digo, cinco integrantes por cada grupo. Tengo yo ahí en la plataforma 46 estudiantes registrados. ¿Todos están registrados? Es que yo necesito ver si todos están por el simple hecho de cuánto proyecto tengo que preparar, ¿no es cierto? Para entregarle. Como ustedes no van a buscar, yo le voy a dar el nombre de rubro que van a trabajar. Entonces, aproximadamente el tipo de información que va a haber. ¿Todos están registrados? A ver, por favor, comentemos. Falta, ingeniera, van a haber casos especiales extraordinarios, un rezagado, y ahí van a inscribir unos 2 compañeros que no pudieron. Ya, entonces estamos hablando aproximadamente de unos 50 estudiantes. Entonces, ya, ok. Eso para poder verlo y como les digo, ¿no? Tienen que ser 5 para que yo le vaya otorgando a cada uno un tema y ya vayan haciendo la búsqueda de la información, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces traten de ver, pero esos compañeros que incluyen en su grupo que no están inscritos, me imagino que sí o sí se van a inscribir cuando habiliten el tiempo en el cual puedan agregarse, pero tienen que todos estar registrados, ¿no? No se olviden que deben ser estudiantes regulares. Es más, aquí en la plataforma, el que no está inscrito en las primeras tareas, en los primeros avances, ni su nombre sale, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante que se registren. ¿Eso cuándo es la adición? ¿Hasta cuándo tenemos ya a todos los El alumnos 5, completados? el 5 de septiembre ya inscriben a toditos los casos especiales. Ah, ya está cerca. Ok, entonces, 5 estudiantes por cada grupo para el día jueves, por favor, para que hablemos un poquito de lo que vamos a ir ya trabajando y haciendo. Eso y habilitaré también el día jueves para que se registren como equipo, ¿no? Para que ustedes puedan ahí colocar sus nombres. A medida que voy asignando tareas, ya vamos diciendo quién es el 1, quién es el 2, para que vayamos organizando, ¿no? Porque
La verdad que aquí lo que va a faltar es el tiempo, ¿no es cierto?, para la parte del desarrollo. Entonces, habría que hacer la organización de una vez para ir trabajando sobre el proyecto que se está por comenzar, ¿sí? Si tienen alguna consulta de repente, por favor, pueden hacerlo. Si no, aquí finalizamos. Continuamos el día jueves, entonces, jóvenes, ¿ya? Hasta luego.